Yo estoy encantadísimo de estar aquí con ustedes. Yo llevo más de un año prácticamente dedicado de forma exclusiva a la conferencia y a sus resultados y a sus conclusiones. Incluso todavía tenemos una última sesión el 1 y 2 de diciembre, el 1 en Bruselas y el 2 en Estrasburgo. De tal manera que me alegra mucho poder estar con este grupo de latinoamericanos para poder cambiar impresiones y debatir en torno a las consecuencias de la conferencia, pero también de lo que viene después. Especialmente, yo he concretado, tengo un punto escrito, pero he pensado que era mejor presentar mi punto de vista a través de la contestación a 6 grandes preguntas. La primera de ellas es pues sobre la COFOE, sobre la conferencia, le llamamos COFOE, sobre el futuro de Europa. ¿Por qué? ¿Para qué? Aciertos sería la primera. La segunda, limitaciones. ¿Cuál ha sido la limitación fundamental? Yo creo que ha tenido un mal método de trabajo que tendré oportunidad de desarrollar. La tercera pregunta es ¿cuáles han sido las conclusiones fundamentales o en qué va a tener repercusión la conferencia? Pues yo creo que es muy clara. En la reforma de los tratados, en la convención, en la futura convención, y especialmente como consecuencia de la decisión del Parlamento Europeo del 4 de mayo y del 9 de junio, en donde se pide formalmente la convocatoria de una convención para reformar los tratados, ya que se entendía que era imprescindible para poder aplicar los acuerdos de la conferencia y para hacer frente a la nueva situación que tenemos en Europa, que es la guerra. El quinto tema sería la guerra de agresión. ¿Cómo está afectando al proceso político actual? Y por último, hay un sexto tema que quiero tratar, que es qué tiene que ver todo esto con América Latina, con la integración latinoamericana, con la relación entre Europa y América Latina. Y tiene muchísimo que ver, como espero tener oportunidad de explicar. En primer lugar, bueno, y me he dejado un punto, que es el nuevo ciclo político. La idea central es que todos los cambios que se están produciendo en Europa y que se van a producir es porque ya había un ciclo político nuevo a partir de las elecciones de 2019, en donde hay una nueva legitimidad de origen y después, a lo largo de estos 3 años, está resultando una legitimidad de ejercicio. Quiere esto decir que las elecciones de 2019 marcan una nueva etapa. Sería completamente imposible todo lo demás si no entendemos que estamos ya en un proceso político nuevo. Si no sería imposible entender por qué la Unión Europea ha hecho frente de forma tan unitaria a Rusia, a la agresión a Ucrania, si no entenderíamos que durante estos 3 últimos años hay un proceso unitario fuertísimo y además también se suele olvidar con una fuertísima apoyo de casi todos los partidos políticos, ahora veremos prácticamente todos, con el apoyo de los gobiernos, prácticamente todos, pero con el apoyo de la población, medido en las distintas encuestas. Especialmente me rijo por el Eurobarómetro. Desde luego, especialmente la última, la de septiembre, que en España ha estado prácticamente desapercibida. Y es donde se manifiesta el mayor apoyo al proyecto político europeo en unos niveles muy altos, la media europea, y en casi todos los países, en todos por encima del 50%,
y en todos los países por encima de sus instituciones, tanto de sus gobiernos como de sus parlamentos, como puede ser también en el caso de España, donde hay una mayor aceptación de las instituciones europeas que de las instituciones españolas, y sobre todo el apoyo a las medidas a favor de hacer frente o apoyar a Ucrania frente a Rusia. Ese ha sido el elemento central donde más apoyo tiene nuestra población. Por lo tanto, lo que quiero empezar resaltando es que estamos en un nuevo ciclo político y que se entiende los avances enormes en materia de unidad por las circunstancias en las que nos hemos movido. Brevísimamente, ¿por qué considero que hay un nuevo ciclo político? Especialmente como consecuencia de los resultados de las elecciones, van a subir casi el 10% la participación de los electores en las elecciones europeas, recuperando los momentos mejores que es desde hace 30 años. Desde entonces había perdido la participación en las 7 elecciones siguientes. Y además hay que decir que estamos en el 50%, pero en unas condiciones especiales, dado que, como saben ustedes, el Reino Unido se convocaron las elecciones porque estaba en el momento de salida justo un mes antes, de tal forma que solamente obtuvo el 32 o 33% de participación. Y en los países del este había tenido durante las elecciones anteriores siempre alrededor del 35%. Si descontamos esa situación, estamos en el 60%. En los demás países es equivalente a las elecciones parlamentarias internas de cada uno de los países. Es muy similar el porcentaje. Por lo tanto, lo que hay que decir es que hay una legitimidad de origen clara, contundente, como no había existido hasta entonces. Pero además va a existir, bueno, y en ese sentido, la presidenta de la comisión fue elegida por más del 60% de la Cámara y el 70% de los presentes. En el mes de noviembre, a ella y a su comisión. También mucho más que en anteriores circunstancias. De tal manera que esta comisión surge con una legitimidad que no tiene ni ninguno de los gobiernos de los Estados miembros. Nadie ha salido con el 65, con el 70% de la Cámara. Nadie ha salido. Y eso le ha dado muchísimo poder a la presidenta y a la comisión en su conjunto. Como saben ustedes, es una comisión que está soportada por 4 fuerzas políticas, que son las 4 fuerzas políticas mayoritarias, que es el Partido Popular el primero, el Partido Socialista, los liberales, Macron, por ejemplo, están los liberales, bueno, el partido de Macron, y los verdes. Y en algunos casos está teniendo apoyos de la izquierda unitaria. Hay 2 partidos que están en contra, que son los 2 de extrema derecha. Y además, uno es conservador y otro se llama Identidad y Democracia. Ambos partidos, como ustedes saben, en la medida en que han estado divididos y que además han perdido peso. Esta es otra idea. Aquí en los medios, supongo que en América Latina, da una idea de que hay un rebrotar de la extrema derecha, pero es lo contrario. Bueno, podemos discutir los últimos meses, lo que pasa es que no quiero dedicarle tiempo a eso. Como consecuencia de las elecciones en Italia, las elecciones en Suecia. Puede ser un paréntesis, pero tampoco. Tengan ustedes en cuenta que en cuanto a los votos generales en Italia, el 49% ha votado a la izquierda, el 42% ha votado a la derecha. Lo que pasa es que la ley electoral que hizo la izquierda, que hizo Renzi, ha sido un desastre. Ha tenido unos resultados, pero no me quería alargar sobre ese punto, porque es imposible tratar el tema central que quiero tratar. Pero sí resaltar que estamos en un avance desde el principio, desde mayo, muy distinto. Que las instituciones, que la Comisión va a tener un apoyo completo. Y va a tener un apoyo completo en todas las grandes medidas que se adoptan, como no había ocurrido nunca, o casi nunca, hasta ahora, excepcionalmente. Es decir, esa nueva legitimidad se está ejerciendo a través de las instituciones, especialmente Comisión, Parlamento Europeo
y consejo, pero con algunas dificultades, como tendremos oportunidad de ver. Por lo tanto, lo primero que quiero resaltar es que se tomó una primera medida en el 20 de enorme importancia, que fue el Plan de Recuperación y el Fondo de Nuevas Generaciones, que fue propuesta del Parlamento, aunque tuvo importancia el Consejo. Fue propuesta del Parlamento, de estos 4 grandes grupos políticos que se dieron cuenta que frente a la pandemia había que tomar un conjunto de medidas económicas y sociales. Como saben ustedes, se tomó una decisión sin precedentes, que es poner en marcha un fondo de 750.000 millones de euros. No ha habido cosa igual nunca, en ningún sitio. Y aplicar en 12 años. Y que además la novedad es que nace con un empréstito comunitario en donde va a ser la comunidad, la Unión, la que respalde esa deuda pública con la que sale ese dinero. Como saben ustedes, la señora Merkel siempre dijo que mientras no iba a haber eso. Sin embargo, la señora Merkel tuvo la habilidad en el Consejo, que duró 3 días porque no se ponían de acuerdo que la propuesta del Parlamento tuviera salida, que defendió con toda su energía de que estábamos en un caso de emergencia y que ella estaba diciendo eso para una situación de normalidad. Frente a una emergencia hace falta medidas completamente descomunales. Incluso se dio la circunstancia que salió el tercer día a las 4 de la madrugada, gracias a que ella puso los no sé cuántos eran, 10.000 millones que faltaban, que dijo, pues esto va de la cuota alemana, se acabó, porque estaban discutiendo con los holandeses. También se entiende que los holandeses solo recibieron 3.500 euros. Y un país con un Producto Interior Bruto como nosotros, como España, recibió 70.000. Luego, completan ustedes. También hay que entender que era federal en la forma de financiación, que era federal en la forma de tomar decisiones, que era federal a la hora de redistribuir de forma desigual en función de las necesidades. Eso ya es federalismo. Y muchas cosas más. No quiero extenderme en estos puntos, pero es solo para llevar a su ánimo que la situación actual no viene sola, viene de un conjunto de medidas. También quiero ser muy rápido en que la lucha contra la pandemia es tiempo federal. Por primera vez, sin que tuviera competencia la Comisión, los Estados miembros dieron poderes especiales a la Comisión para que fuera la que comprara. La que al principio se criticó porque se equivocó, bueno, como siempre que se empieza una cosa nueva y compra uno, pero como ustedes comprenderán, que compre uno a que compren 27 y no compitan entre ellos, los resultados fueron completamente distintos. También fue federal el pasaporte COVID, que quiere decir que tenemos un pasaporte único para todos los europeos en relación a la libre circulación que tenemos que tener. Y así otras muchas medidas federales. En este ambiente nace la conferencia. La conferencia era un compromiso que había adoptado la presidenta frente a los partidos políticos y frente a las asociaciones como las nuestras, como el Movimiento Europeo Internacional, en el que dijo que se iba a convocar una conferencia sobre el futuro de Europa con objeto de estudiar cómo mejorar el funcionamiento de la Unión. Y en ella tenían que participar los representantes de los ciudadanos, de la sociedad civil y de las instituciones en pie de igualdad. Y con fuerte participación de jóvenes y abierta a la reforma de los tratados. Ese fue el origen de la conferencia. En este ambiente al que acabo de hacer referencia. Y en principio iba a ser el 9 de mayo del año 20. Las elecciones fueron el 19, su compromiso fue en el 19 y iba a ser en el año 20. En el año 20 no se pudo poner en marcha. Oficialmente se suele decir que por la pandemia, pero no solo por la pandemia. Estaba convocada en Croacia, sino porque no se entendía entre los 3 presidentes de las instituciones. La Comisión tenía un punto de vista, el Consejo tenía otro y desde luego el Parlamento Europeo tenía otro completamente distinto. Es más, el presidente que el Parlamento proponía era Guy Verhofstadt, líder del Partido Liberal. Ustedes creo que lo identificarán, que ya fue primer ministro de Holanda, de Bélgica en el 2000 y fue el que hace la declaración de Laken y el que pone en marcha todo el proyecto constitucional.
él tenía el apoyo y tiene el apoyo del Parlamento Europeo completo, pero es claramente federalista. Y además, él se pronuncia como tal. Y él desde entonces y desde ahora dice que la única salida es avanzar en el proyecto federal que necesita Europa. Y a la Comisión y a los gobiernos, sobre todo a los gobiernos, no les gustaba mucho este planteamiento. Por eso estuvieron durante un año discutiendo quién iba a presidir la conferencia. Al final fue una propuesta portuguesa, que fue una propuesta muy comunitaria, de buscar una solución de compromiso, que nombrar copresidentes a los tres, al presidente de la Comisión, al presidente del Parlamento, que va a ser Verhofstadt, y el presidente del Consejo, que cambia cada 6 meses. Esa solución pues desbloqueó el asunto, pero esa solución, como ustedes tendrán experiencia, una facultad no la puede dirigir ni una universidad, ni una empresa, ni los triunviratos funcionaron en Roma, pero no funcionan generalmente. Y por lo tanto, es una limitación de las que ha tenido cultural, de la que ha tenido la conferencia, en donde era difícil ponerse de acuerdo. La conferencia al final empieza en mayo del 21, en donde vamos a tener a lo largo de las sesiones una primera sesión en Portugal como reconocimiento a que habían sido los que habían buscado la fórmula y 7 sesiones en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, en la sede del Parlamento Europeo. Y una sesión más importantísima, que fue donde se entregan las conclusiones, también en Estrasburgo, a los 3 precisamente copresidentes. La presidenta, en este caso ya era del Parlamento Europeo, una mujer, la maltesa, la presidenta de la Comisión y la presidenta y al presidente en ejercicio del Consejo, que era Macron. Durante estos 9 meses, bueno, quiere decir que el proyecto de la conferencia era un gran proyecto. Se trataba de dar participación a más sectores que a las instituciones para ver en qué medida se puede reforzar, mejorar, teniendo en cuenta los cambios profundos que estaba viviendo Europa. Entre otras cosas, en junio del 20 se acaba de aprobar este fondo de recuperación para 15 años, que además se llama Next Generation, que además ya saben ustedes por qué. Por un lado, porque está pensado en que tienen que ser unos objetivos claros para conseguir empleo a corto plazo. Pero por otro lado, porque lo van a devolver los jóvenes de ahora, porque va a ser dentro de 15 años cuando se devuelve. Bien entendido que para entonces posiblemente se habrá creado un tesoro europeo y por lo tanto no se devolverá. La conferencia empieza en junio, con algunas dificultades. En primer lugar, la composición. La composición de la conferencia no va a coincidir con las propuestas iniciales de la presidenta de la Comisión. La composición van a ser 110 representantes del Parlamento Europeo, 110 de los parlamentos nacionales, 54 de los gobiernos de los estados, 2 por cada gobierno de los estados, 30 del Comité de las Regiones, 24 del Comité Económico y Social y de los representantes sociales, empresarios y trabajadores, y después 80 representantes de los ciudadanos. Este va a ser una de las dificultades. Estos representantes de los ciudadanos son elegidos por primera vez a sorteo, al azar. Y por lo tanto, ya empiezo a dar mi opinión de que había una sobrerepresentación de los representantes elegidos al azar. Al mismo tiempo, hay 8 representantes de la sociedad civil. La sociedad civil es la que pone en marcha Europa. Es el movimiento europeo, son los federalistas, son conjuntos de organizaciones, iglesias, lo que usted quiera, que desde el año 48, que se crea el Congreso de La Haya, en donde surge desde la sociedad civil la necesidad de poner en marcha el proyecto, pues va a estar siempre empujando a más Europa a través de todos los mecanismos que ustedes quieran. Sin embargo, va a estar claramente infrarrepresentada. Como eso quedaba mal, a última hora hicieron
un ajuste, que fue incorporar 27 miembros más, uno en representación de cada sociedad civil de cada uno de los Estados miembros. En esa calidad me nombró el gobierno representante de la sociedad civil española, de la misma como presidente del movimiento europeo. Lo mismo que había ocurrido en Alemania, Francia, en Irlanda, en Italia y en otros países. En la mitad se utilizó esta fórmula, de que sean los presidentes del movimiento europeo. Yo no sé si ustedes conocen el movimiento europeo internacional, pero nace precisamente en el 48. Va a haber etapas que va a tener muchísima importancia. Ha habido etapas, han estado Schuman, De Gasperi, los que quieran, han estado los grandes líderes que han presidido el movimiento europeo internacional. En la actualidad tiene un perfil un poquito más bajo. Lo preside una persona importante, pero es una mujer del Partido Popular búlgaro, joven, dinámica, pero no tiene el nombre ni la influencia que podían tener los grandes padres de la construcción europea. Sin embargo, se está relanzando el movimiento europeo. Por eso quiero decir que no es casualidad que los gobiernos no nombraran a los presidentes de los movimientos europeos para formar parte del mismo. Por lo tanto, una primera dificultad, sobre representación de los ciudadanos y infrarrepresentación de la sociedad civil. Dificultad que se ha mantenido hasta el final. Los ciudadanos han tenido un papel predominante y especialmente también en el funcionamiento, dado que se eligieron por este sistema de sorteo 800 miembros en cuatro paneles distintos, es decir, 200, 200 y 200, donde trataron, cada uno tenía un conjunto de temas. Esos paneles se eligió de la forma parecida a cómo se hacen las encuestas, cómo se eligen las encuestas. Era con 5 criterios, la mitad hombre o mujer, el nivel de estudios, el nivel geográfico, bueno, se hacía por países, en porcentaje de cada país. Y no recuerdo campo-ciudad y no recuerdo qué otro criterio. Eran criterios, lo mismo que se hace la muestra para una encuesta. Estos paneles estuvieron en el segundo y tercer pleno con poca fuerza porque tuvieron reuniones separadas los 4 paneles. Esos 4 paneles hicieron propuestas. El problema fue que esas propuestas de los 9 grupos de trabajo fueron prácticamente monopolistas o tuvieron la influencia de que después fue difícil cambiar. Es decir, tuvieron una especie de derecho de iniciativa. Los paneles, veo que me voy a alargar demasiado. Los paneles, porque quiero llegar al final, los paneles, en algunos casos, concretamente, yo participé en el mío, en el de Unión Europea en el mundo. El panel decidió y tuvimos en la 4ª, 5ª y 6ª y 7ª sesión, después de la guerra de Ucrania, de la agresión de Rusia a Ucrania, no aceptaron que se tratara el tema de la guerra, porque dijeron que ellos ya habían planteado sus conclusiones en el mes de noviembre y por lo tanto no había legitimidad para tratar, para que vean una limitación fundamental. Si no hablas de la guerra que tenemos ahora, ¿de qué vas a hablar? Fue una de las dificultades que tuvimos. Hay que decir que había 9 grupos de trabajo y el resto de los grupos de trabajo, el de democracia, el de economía, el de modelo social, funcionaron de otra manera y llegaron a conclusiones y entendieron que había que tratar los temas en su conjunto. Por lo tanto, de esos 800, o sea, 4 paneles de 200 quedaron en 80. También no fue por elección, también fue por sorteo. De tal manera que estábamos en los plenos, en los grupos de trabajo, con los representantes de los ciudadanos, que suena muy bien,
pero que eran elegidos por sorteo. Yo no quiero ridiculizarles. En el libro nuestro, 2 de ellos participan en el libro que nosotros hemos hecho. Pero se trata de ver la legitimidad que tiene. Nosotros somos partidarios, cuando digo nosotros, la sociedad civil organizada, de que haya una participación de sorteo, pero nunca más que la participación de la sociedad civil. Y desde luego que no tenga ese derecho de iniciativa frente a los representantes de las otras instituciones. Esto llevó a algunos de los problemas que ha tenido la conferencia, especialmente la falta de repercusión social, de repercusión política, de repercusión en la opinión pública. A mi juicio, fue por ese diseño. Los ciudadanos elegidos sueltos, sin ninguna organización, cuando vuelven a su país, no han divulgado esto en ningún sitio. Han hecho algunos comentarios en los periódicos, pero respecto a lo bonito que es Estrasburgo, que es la primera vez que estaban allí, la primera vez que subían un avión o la primera vez que iban a un buen hotel. Es decir, se ha devaluado completamente. Mientras que los otros grupos, pues el Parlamento tiene su fórmula de llegar a la opinión pública, los parlamentos nacionales, los gobiernos y nosotros tenemos nuestros canales. De tal manera que yo creo que no ha tenido repercusión social importante por el propio diseño. No quería haber sido tan crítico. Tengo que ser menos crítico. pero es lo que he vivido, es mi experiencia. No tiene sentido que ellos tuvieran derecho a hablar siempre que querían y a nosotros teníamos que elegir uno entre 27. Era una cosa absurda. Prácticamente no teníamos derecho de palabra. Bueno, llegamos a lo más importante. Lo más importante, tiene más defectos la convención, las presidencias de los grupos estaban todas designadas. Tuvo mucha importancia el board. El board eran los 3 copresidentes, que eran los que mandaban, y después otros representantes, con voz y sin voto, que eran los, es muy largo de contar, los presidentes, los futuros presidentes del Consejo, 3 vicepresidentes de la Comisión y otros 3 vicepresidentes del Parlamento Europeo, de los otros 3 grandes grupos políticos, quitando el liberal, que es el que presidía el señor Verhofstadt. El señor Verhofstadt, en todo caso, ha tenido una capacidad de liderar muy fuerte. Y, de hecho, presidía casi todas las sesiones, a pesar de que había que alternarse entre los 3 presidentes. Pero es incluso al que le gustaba. Luego, la vicepresidenta de la comisión o los 2 presidentes de los 2 del consejo rotatorio tampoco les disgustaba que Verhofstadt, que tiene una gran facilidad parlamentaria, fuera el que liderara la cuestión. Conclusiones. Las conclusiones son las que se han hablado, 49 propuestas, 300 y pico medidas, pero por ser rápido. Lo más importante de las conclusiones es que llevaron a que el Parlamento Europeo tomara la decisión inteligente, a mi juicio. Fue una propuesta de Verhofstadt, se aprobó por 2/3 del total, el 4 de mayo, en donde se decide pedir la convocatoria formal de la tercera convención para la reforma de los tratados. Su argumentación era clara: para poder llevar a cabo esas reformas, sin entrar en cuáles, ni cómo, ni por qué, sino para que eso sea posible, es imprescindible reformar los tratados. Y en la resolución del 9 de junio da un paso más y dice en dónde, porque así lo exige la norma. ¿En qué temas? Que ahora haré referencia a lo mismo. Que ya va a ser una propuesta de la Comisión Constitucional. En medio está la famosa sesión del 9 de mayo. Es una sesión que tiene, a mi juicio, una enorme importancia. Fue en el momento que formalmente les entregábamos los representantes de la conferencia a las 3 instituciones nuestras conclusiones. En medio
ya el Parlamento Europeo había pedido la reforma de los tratados al Consejo, que es el que tiene la facultad para hacerlo. Me dicen que 5 minutos. Bueno, resumiendo, las tres instituciones se comprometieron con la reforma de los tratados, incluso Macron. Pero resultó que él no pudo hacerlo, porque en la sesión del 23 de junio, como saben, el tema este no se tocó. Y el tema de la reforma de los tratados y de la convención queda pendiente, ya por avanzar el tema. No lo va a hacer la presidencia, no lo va a hacer la sueca, le toca a España. Que a ver si me da tiempo de explicar cómo lo veo. Pero que es imprescindible la reforma de los tratados. ¿En qué consiste la reforma de los tratados? Yendo ya ahora. La reforma de los tratados tiene que ser, en primer lugar, bueno, no he hablado nada de la guerra. La guerra ha cambiado Europa. El discurso que tú dices del martes o del lunes, que es el martes pasado que estuvimos allí, de Borrell, fue muy claro. ¿Cómo ha cambiado Europa debido a la guerra? Y ha cambiado Europa y ha cambiado casi todo. Pero hay que entender que Europa ha podido cambiar y tener una posición unitaria por todo lo que les he dicho antes, porque el movimiento ya iba en marcha, ya había un proceso de unificación muy fuerte. En materia de política exterior, ni les cuento. Tenemos una diplomacia europea común, distinta a la de los Estados desde hace 11 años, que funciona. Tendrá que funcionar mejor, pero que ha funcionado mucho mejor en los últimos 6 meses. Por ejemplo, habrán visto ustedes que ayer se consiguieron más votos que hace 3 meses, porque la diplomacia nuestra es una diplomacia muy potente, que no perdona uno, van uno por uno. Para eso tenemos 150 o 148 embajadores en todos los Estados miembros, porque algunas son embajadas, ¿cómo se dice esto? Múltiples, de múltiple representación. Quiero ir deprisa, que no me da tiempo a explicarles a ustedes. Quiero decir, o también hay dos medidas de carácter militar. Para mi gusto, las son más importantes. La ayuda militar. Primera, el fondo este para la paz. Y la segunda, que tampoco he hablado, pero incluso está ojeando el país porque me han dicho muy bien la decisión que ha adoptado el Consejo de poner una misión de crisis de entrenamiento. Que aquí viene ya alguna cosa concreta. En 2 países, pero van a ser 7. He visto que vienen 2. Son 7. Que quiere decir que las armas que les vamos a dar, por ejemplo, en España, son unos tanques que son en Zaragoza, les traen aquí 2 meses para entrenarnos cómo se manejan estos tanques. Como ven. Pero quiero insistir, lo más importante de nuestra ayuda no ha sido la militar. Ha sido, incluso en cifras, son 2.000 y pico millones. Creo que hemos aportado ya más de 100.000 millones. Pues digo, para que tengan ustedes una idea. ¿En qué ha consistido la ayuda? Política, diplomática, humanitaria. Hemos recogido, hay 7 millones de ucranianos en Europa. Se les ha dado la aplicación de la directiva del 2011 que no se había aplicado, que es protección temporal a los refugiados. Hay más de 5 millones oficiales, pero son 7 los que están, en donde se les da todo tipo de derechos, hasta derecho a viajar, todo lo que quieran, no solo seguridad social, ¿no? Todo lo que quieran. Desde luego universidad gratis, en fin, todo lo que quieran, como no se le da a nadie, como no se le ha dado nunca a nadie. Se le ha dado al momento a los que lo han pedido, no 5 millones, aunque hay 7, pero algunos han venido con sus familias, con lo que sea. Y bueno, en total hay 15 millones. Hay 7 millones de desplazados internos que están volviendo a las ciudadanas y hay otros 5 millones. La ayuda humanitaria ha sido tremenda, sobre todo porque ellos han sentido completamente, no sé si se acuerdan, al principio un taxista tenía 2 coches y iba a buscarles. El otro, no sé qué, al principio empezó así, fue una cosa que salió de la sociedad, después se ha formalizado y ahora pues, la ayuda hospitalaria es importantísimo. Los hospitales están atendiendo al que ha perdido un ojo, aquí, ¿para qué? Al que ha perdido, al que tiene un problema del corazón, lo están haciendo en Navarra. Es decir, tiene hospitales de toda Europa. Yo estuve, no me da tiempo de contar, en Rumanía, se veía lisiados, se veía que los hospitales los tenían llenos. Es decir, que así como en Rusia no tienen capacidad de atender a sus heridos, que por cierto, heridos y muertos son 3 veces más los del otro lado. También cuentan que es más difícil
atacar que defender. Y encima los que han defendido con todo el coraje del mundo y con todo el apoyo del mundo. Y que ahora tienen armas mucho mejores que los de los otros. Aunque los tanques, la mitad de los tanques que usan son los que les han quitado los rusos. No me da tiempo a explicar la guerra. Pero me he dedicado tiempo a estudiar la guerra. Por lo tanto, lo más importante es el apoyo político, el apoyo humano, el apoyo diplomático, el apoyo social, el apoyo también. Lo que pasa es que es nuevo. Nadie hubiéramos pensado que les hubiéramos dado ayuda militar, pero se les ha dado. Se considera que la ayuda americana es el doble del conjunto de la ayuda europea, es a través de este fondo y a través de los Estados miembros que también dan. ¿Qué más les quería decir? Pues el tema último. ¿Qué tiene que ver todo esto con América Latina? Pues muchísimo. En la conferencia no se habló de América Latina, pero no se habló porque ya les he dicho a ustedes que el grupo de trabajo sobre Unión Europea en el mundo no era apropiado. No voy a contar todos los desaciertos. No se tocaron las prioridades. Pero por América Latina, ¿por qué es especialmente importante? Bueno, me deja otra cosa que también es nueva, que es cuando Macron habla en Estrasburgo, plantea una novedad. En aquel momento lo vimos, yo estaba allí, me pareció una tontería, que es la creación de la Comunidad Política Europea. Porque parecía que tenía las mismas funciones que el Consejo de Europa. Sin embargo, se ha celebrado ya el día la primera reunión de la Comunidad Política Europea. Esto va a tener trascendencia. ¿Por qué? Porque se reúnen cara a cara los 44 presidentes, es decir, todos los de la Unión Europea, menos Rusia y Ucrania. Se han reunido cara a cara durante un día, con un montón de sesiones distintas y donde han entrado también en problemas bilaterales. Algunos países entre ellos están en guerra. Ucrania y Armenia, Ucrania no, Azerbaiyán y Armenia están en guerra. Pues había un comité donde se trataba, además presidió Macron, buscar soluciones. Y así había 6 o 7 conflictos entre ellos. Quiero decir que la importancia que ha tenido es tremenda, sobre todo en el mundo. Se ha visto que no solamente son los 27, que son los 44, los que dijeron que frente a Ucrania lo que haga falta y que frente a Rusia hay que pararle, que tiene que cumplir el derecho internacional. Eso es grave. Son 700 millones lo que había allí representados. No son los 450. Y entre ellos estaba el Reino Unido y Ucrania, que el Reino Unido no quería ir. No quería ir porque entendía que iban a ir de la mano de la Unión Europea, que no se habían visto en 2 años, no querían verse. Pero ella a última hora se dio cuenta que no podía dejar de salir en esta foto, por muy limitada, no estoy hablando bien, por muchas dificultades que tenga los que llevan de funcionamiento. Pero el Reino Unido tiene una diplomacia, sabe por dónde hay que andar. Y fueron, y estuvieron contentos. Y no solo eso, sino que el programa de trabajo, la próxima presidencia es Moldava. Chisinau. ¿Por qué? Porque en Moldavia está a punto de que se les meta encima. Quieren darle el máximo acuerdo. La siguiente presidencia va a ser española, porque es la presidencia española. Pero la siguiente van a ser los británicos, ser ellos. Es decir, que no están una semana a estar presidente. Bueno, este cuento porque creo que no ha salido en la prensa y porque es bueno ver que hay 2 lazos. El lazo federal es en el que estamos luchando. Es la conferencia tiene que avanzar en el lazo federal. Pero además empieza a tener virtud el lazo confederal, que les une entre los 44, que quiere decir en una lógica intergubernamental. El lazo federal, ¿cómo tiene que ampliarse? ¿Por qué la conferencia? Porque hay que mejorar el procedimiento de toma de decisiones. No puede ser que las sanciones se tengan que tomar por unanimidad. Una sanción que se podía tomar en una tarde, tardan 2 meses. Porque hay que convencer, especialmente a Hungría, ganando claro, y hay que darle algo, porque si no, no veta. Bueno, y así sucesivamente. Hay que cambiar el procedimiento de toma de decisión. Hay que avanzar en la Unión Económica y Monetaria, en la Unión Bancaria, en la Unión Fiscal. Hay que avanzar en la Unión Social. No tiene competencias de la Unión Europea en materia. Hay que avanzar en política exterior y en defensa. En defensa. Me gustaría decir 2 palabras. Hasta ahora, la OTAN prácticamente no ha intervenido. Y mejor que no intervenga. Solamente una ayuda, diríamos, ahora maniobras, lo que ustedes quieran.
quieran, pero no. Hay quien dice que van a terminar entrando, pero de momento no han entrado y yo creo que no deben entrar. Pero la Unión Europea debe reforzar su política de defensa y debe reforzar de forma sustantiva. Y la fórmula no es aumentar los presupuestos de defensa de cada país miembro. Eso no sirve para nada. Como dicen en algunos sitios, hay que ser el desarrollo de la política industrial que venía funcionando, que ahí hay 77 medidas, entre ellos el avión europeo de combate, etcétera, 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 por distintos grupos de países. Por lo tanto, no es para sueldos o para otras cosas, es para reforzar la posibilidad de una defensa colectiva europea. ¿Por qué? Porque la Alianza Atlántica hace 2 años daba la impresión, Macron dijo, está muerta, de repente resucitado. Pero puede haber otro presidente, 2 años, y puede verse de otra manera. El presidente Trump, más claro, no puede hablar. No estaba de acuerdo en reforzar la alianza y menos en tomar decisiones de esta naturaleza. Por lo tanto, hay que darle un cambio fuerte, pero no en general para hacer cosas que se repitan de los ejércitos de los Estados miembros, porque tenemos ya un presupuesto importantísimo, 3 veces más que el ruso en materia, pero el problema está en que hacemos lo mismo en muchas cosas. Hará falta hacer unas decisiones comunes y hacer y no duplicar los esfuerzos. No sé si me explico bien, porque voy muy deprisa. Por lo tanto, ¿y América Latina qué? Pues América Latina es clave, porque ustedes fíjense que nosotros tenemos 44 votos en la Asamblea General, pero ustedes tienen 33. La suma ya da un tercio largo, pero sobre todo más de la mitad de los miembros operativos, porque los otros 40 son microestados. Es decir, son 140, son de ese orden los miembros operativos. Por lo tanto, lo que hemos llegado a la conclusión más importante en materia, y que era lo que decía ayer, Borrell decía, la guerra de Ucrania la ha perdido Rusia, pero no la ha ganado todavía ni Ucrania ni Europa. Y para eso tenemos que cambiar, tenemos que profundizar, tenemos que tener muchas más competencias. Y sobre todo, tenemos que tener una relación más estrecha con lo que ahora se llama el sur global. Y en el caso nuestro, aunque él no habló de eso, porque nunca habla mucho de América Latina, es América Latina. Tenemos los mismos intereses, valores compartidos y sobre todo visión del mundo. En los grandes temas multilaterales que se ha avanzado en los últimos 10 años ha sido como consecuencia de ese grupo de 80 países que empujan concretamente la pena de muerte. Bueno, Rusia acababa de aceptar la moratoria de la pena de muerte, pero ni Japón, ni China, ni Estados Unidos. Es decir, tenemos una identificación distinta de la visión del mundo. El Tratado de París, de cambio climático, empujamos entre unos y otros. Los otros fueron los regañadientes. El tema del desarrollo para el 2030, el Tribunal Penal Internacional. Los grandes temas han salido de esa reunión. Tenemos una alianza estratégica que desgraciadamente durante los últimos 10 años no le hemos dado toda la fuerza por distintas razones, por parte latinoamericana y por parte europea. La presidencia española tiene una oportunidad de oro. Tiene que, aunque se va a convocar en Bruselas la reunión, la tercera reunión, Unión Europea, América Latina, le toca a España llevar algo de fondo, al mismo tiempo que tiene que llevar la reforma del tratado y la convención, en donde en materia de política exterior hay que dar un desarrollo tremendo. Le toca a Europa y América Latina establecer la nueva gobernanza mundial. Le toca liderar y tenemos los medios suficientes. Suele decir, no, es que China son 1.300 millones. Oiga, juntos somos 1.400. Y si se juntan los dos descarriados, pues somos 1.700. Es decir, 650 son ustedes, 700 somos nosotros. Porque no hay que pensar solo en los 450. Ya se está hablando de una cumbre bien con los demás. Porque al fin y al cabo, el tipo de cooperación que hay entre la Comunidad Política Europea
es similar a la que existe, o incluso más fuerte que la que existe en América Latina. Estas son algunas de las reflexiones que me di cuenta que estoy saliendo de la hora, que quería transmitirles a ustedes. El tema de América Latina es constituyente, es fundamental, es clave, porque Europa está jugando nuevos. En todo este lío ha habido unidad, pero además ha jugado papeles distintos. Se ha reforzado nuestra posición exterior, pero no le hemos puesto partido en algunos casos. Y el tema pendiente es América Latina. No solo los temas comerciales que se han tocado, los 3 tratados que quedan, que hay que hacerlos, sino más profundo. Y eso es lo que tenemos que hacer, la presidencia española, con ustedes. Y por último, yo represento a la sociedad civil. En ese sentido, no acabo de encontrar asociaciones de la sociedad civil latinoamericanas, regionales, con las que podemos entendernos. Pero es imprescindible. Primero, nosotros, bueno, por lo menos ya nos han aceptado para estar en casi todos los, en la presidencia española. Nos han aceptado que estemos como uno más. Bueno, no es poco. Pero al mismo tiempo tenemos que tener contrapartes en América Latina para poder llevar propuestas. La presidencia española empieza en junio. Tenemos ahí unos 6 meses fantásticos, pero además por la propia naturaleza de las cosas. Porque ustedes fíjense, los presidentes siguientes no van a avanzar mucho. Y las siguientes tampoco. La siguiente nuestra es Hungría, no es Bélgica. Y después es Hungría. Bueno, perdón que me ría, pero Hungría ya saben ustedes que va a la contra. Y sobre todo en un año que ya es el 2003, que hay elecciones, no se va a hacer nada. Luego, si no aprovechamos esto, no tenemos otra oportunidad. Siento haberme estado más tiempo, pero me pongo a su disposición para todas las preguntas que ustedes quieran. Justamente